nombre es Ingrid Ayala López Bautista y voy a hablar sobre la comunicación oral. La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas y es lo que permite la transmisión de ideas y pensamientos, además de que trabaja en los conceptos de la comprensión y la expresión. La comprensión es lo que nos permite analizar la información, mientras que la expresión es lo que permite que el lenguaje sea transmitido de manera oral. Para tener una buena comunicación es necesario que consideremos los siguientes elementos: el emisor, que es la persona que transmite el mensaje; el receptor, que puede ser una o más personas que reciben el mensaje; que es la información que se quiere transmitir; el código, que es el conjunto de signos lingüísticos; el canal, que es el medio por el cual se transmite el mensaje y puede ser de manera oral o escrita; y el contexto, que son las circunstancias o situaciones que están a nuestro alrededor, pueden ser personales, culturales y sociales. La comunicación debe ser adecuada al emisor, al receptor y al contexto. Para tener una buena comunicación es necesario que tomemos en cuenta las siguientes características. La primera es que debe haber al menos un emisor y un receptor. La segunda es que la comunicación es de carácter efímero. Esto quiere decir que se puede desvanecer en cualquier momento y que dura hasta que la última palabra es pronunciada. La tercera es que tiende a la diversidad. Esto significa que no todos hablan el mismo lenguaje, ni siquiera cuando es el mismo idioma. La cuarta es que se usa el lenguaje corporal. Y la última es que tiende a la improvisación. Esto significa que las conversaciones son fluidas y no están estructuradas. Gracias. Mi nombre es Alejandra Eliseo López Ávila. Actualmente curso la preparatoria en tercer semestre. Hoy les hablaré sobre la ponencia. ¿Qué es? ¿Cuál es su fin? ¿Y cómo se construye? Realizo esta presentación ya que es parte de un proyecto, pero mi objetivo principal es que ustedes comprendan el tema. Para empezar, la ponencia es un tipo de presentación oral donde se habla de un tema en específico y es analizada y evaluada por la audiencia. Para construir una ponencia se deben de utilizar los siguientes elementos: el tema, que debe ser claro y preciso; el ponente, el cual debe de brindar información personal como nombre completo, correo electrónico y estudios hasta el momento. El tercero es el resumen, donde se da una idea del tema y se habla de cómo se investigó. El cuarto es la introducción, donde se responden las preguntas: ¿por qué es importante? ¿Y por qué se realiza? El quinto es el objetivo, donde explicas qué es lo que quieres lograr. El sexto es el cuerpo, donde expones la idea principal y la información obtenida. Y debes organizar tus ideas para que no existan confusiones y puedes utilizar tablas o gráficos. El séptimo son las conclusiones, donde explicas cuáles fueron tus resultados, tus logros y dificultades. El último y octavo son las referencias, de las cuales obtuviste información para argumentar tu tema. En conclusión, creo que fue un tema fácil de explicar, ya que no se me dificultó encontrar información porque la obtuve del libro Comprensión y Expresión Lingüística Avanzada. Espero que mi objetivo se haya cumplido y hubieran entendido el tema. Gracias. Yo soy José Eduardo y voy a exponer el otro lado de la moneda de la comunicación. Esta no solo puede ser categorizada como escrita, sino también como oral. Esta viene con sus respectivas características y elementos como lingüísticos, vocales y visuales. Los visuales consisten en la forma como te vistes, tu forma de usar los ademanes, tu postura, todo lo que tú das. Como William Shakespeare decía, hay dos discursos, uno que es escuchado y otro que es visto. Entre los vocales es la forma en que tú usas tu voz, cómo dices las cosas, tu tono, tu volumen, tu fluidez, tu comprensión de las palabras que das. Entonces, y finalmente están las lingüísticas, que es la forma en que tú le das forma a tu mensaje a través de herramientas para poder dársela a tu público y que la puedan comprender, como estructuras de mandar tu información, y esa es la más común. Y también tu vocabulario, tu forma de hablar, las palabras que usas. Entre otras características del lenguaje oral está que se divide en dos etapas, de la comprensión y expresión, al igual que la escrita.
Entre la comprensión está el escuchar y entre la expresión está el hablar, y se van cambiando una y otra vez en la conversación, a lo largo de la conversación. Después también se divide en actos: el acto locutivo, que es como el emisor manda el mensaje; el ilocutivo, que es la intención original del emisor; y el acto perlocutivo, que son las consecuencias de las palabras del emisor chocando con las del receptor, las acciones que usa el receptor después de escucharlas. Después hay que hablar de hablar en público. Hablar en público en este mundo que ahora es cada vez más globalizado es, si no es importantísimo, es casi exigido para que pueda ser comprendido por los demás. Es posible ayudarse a través de herramientas como el poder ensayar, el comprender y dominar tu tema, hablar de una forma clara, que sea, por ejemplo, que sea sin rodeo, que sea fluida, comprensiva, que puedas usar ademanes para agarrar la atención de tu audiencia y decirle: hey, esta es la información que yo quiero que saques de esto, quiero que me puedas comprender. Y transformar tu miedo, que no solo sea de ay, tengo miedo de que me vean mal, sino que sea miedo de que no entiendan el mensaje, que no es una fobia, sino un miedo transformativo y sano, sea un miedo sano. En conclusión, gracias. Buen día, compañeros. En los siguientes momentos les hablaré sobre los propósitos generales del discurso oral. Comencemos. Para entender cuál es el propósito de nuestro discurso, necesitamos primero conocer la razón del discurso, averiguar quién será el receptor o nuestra audiencia y cómo formular el discurso en sí. Independientemente del tema de nuestro discurso, este tiene que ser atractivo, necesita emitir la información de manera efectiva y sobre todo que mantenga la atención del espectador. Pueden existir distintos propósitos para diversos tipos de discursos. Uno de estos sería el propósito de entretenimiento. Este busca divertir o agradar al receptor. Puede ser llevado contando chistes, anécdotas o cualquier situación con la que el espectador se pueda relacionar. Otro propósito es el de informar. El propósito de este es enseñar al receptor o a nuestra audiencia, ya sea recibiendo una pregunta o explicando un tema. Utilizando información de distintas fuentes, para que le pueda servir al espectador como información en su vida diaria. El siguiente propósito es el de convencer. Necesitamos que sea una influencia para el receptor o nuestra audiencia, para poder cambiar o transformar cualquier opinión que ellos tengan. Para esto necesitaremos argumentos bien fundamentados, para que los argumentos de ellos puedan sentirse validados. Y nuestro último propósito sería el de persuadir. Este se busca orientar o manipular al receptor, para que pueda realizar cualquier acción que nosotros queramos, para la finalidad de provocar un cambio que tenga un buen impacto. Buen día, mi nombre es Melanie Mireles y hoy voy a hablar sobre el seminario. ¿Qué es el seminario? El seminario, según Pimiento Prieta, es una estrategia positiva por parte del alumno para la realización de un tema determinado. En el seminario se puede usar el debate o la discusión y se debe profundizar sobre el tema, y el tiempo determinado es largo. Para un buen seminario se debe profundizar e investigar sobre el tema dado para que tus argumentos sean claros y precisos a la hora de exponer o debatir. Ahora les daré los pasos para un buen seminario. Primero, se expone el tema. Segundo, se abre la discusión o el debate. Después, se expone cierta información dada. Se dan las conclusiones. Y por último, los estudiantes hacen preguntas al público. Cabe recalcar que para un buen seminario y una buena exposición o debate en él, se debe profundizar e investigar concretamente y tener claras las ideas sobre el tema a exponer. El seminario también desarrolla el pensamiento crítico, que es el análisis, la síntesis, exposición y pensamiento o conclusión sobre el tema. Se desarrolla la capacidad de investigación. En el seminario se requiere una investigación exhaustiva sobre el tema, y lo único que lo diferencia de las demás exposiciones orales es que los asistentes deben de conocer muy bien el tema que se va a dar para poder hacer buenas preguntas al público. Gracias.